En una noche callada, una propuesta susurrada lo cambió todo. Un contrato frío prometía lana, pero terminó entregando sentimientos que nadie veía venir. Secretos viejos salieron a la luz, amenazando con romper algo que apenas empezaba. Cuando el amor habló más fuerte, ni las cláusulas pudieron callar sus ecos. Antes de entrarle a esta historia de traición, redención y pura valentía, suscríbete al canal para más relatos que te van a dejar con el ojo cuadrado. El aroma del papel envejecido era el perfume de su universo. Ana Lucía se deslizaba entre los estantes de la vieja biblioteca, los brazos cargados de libros recién devueltos, los ojos perdidos en los lomos coloridos. Allí, entre las historias silenciosas, encontraba refugio de la realidad que la esperaba afuera. La cuenta del alquiler, atrasada, el salario que apenas alcanzaba para el mes y, sobre todo, la cama vacía en el cuarto de su hermana. Sofía. El nombre era un susurro doloroso, una plegaria constante en sus labios. Sofía era la razón de su existir, la niña de ojos grandes y sonrisa frágil que, a los 15 años, luchaba contra una enfermedad rara, devorando sus fuerzas y los pocos recursos de la familia. Cada tos, cada fiebre era una puñalada en el corazón de Ana Lucía. Los libros, antes un lujo, se habían convertido en un escape, un recordatorio de que existían otros mundos más allá de aquel hospital, más allá de aquella deuda creciente. Ella soñaba con ser libre como los personajes de sus novelas favoritas, pero sabía que su libertad estaba atada a la supervivencia de Sofía. En aquel atardecer, la luz dorada del sol se filtraba por las ventanas en arco, pintando los pasillos de la biblioteca con un tono melancólico. Ana Lucía estaba ordenando la sección de clásicos cuando una sombra alta e imponente se proyectó sobre ella. No era la primera vez que lo veía. Eduardo Monterrey. El nombre resonaba en los susurros de la ciudad como sinónimo de poder y misterio. Era un hombre de pocas palabras, ojos de un azul tan profundo que parecían congelar el alma, y una postura que exhalaba la arrogancia de quien poseía el mundo. Venía a la biblioteca 1 o 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre al mismo rincón aislado, donde hojeaba libros de arte antiguo sin realmente leerlos. Al menos, eso era lo que Ana Lucía pensaba. Ese día, sin embargo, no se dirigió a su rincón. Se detuvo a pocos pasos de ella, observándola con una intensidad que la hizo sentirse desnuda bajo su mirada. Ana Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna, pero intentó ignorarlo, concentrándose en la organización de los libros. El silencio entre ellos era pesado, cargado de una energía desconocida. «Señorita Lucía». Su voz era grave, educada, pero con una frialdad que la hizo encogerse. Ella se giró, sorprendida de que supiera su nombre. «¿Podemos hablar?» El reloj marcaba el cierre de la biblioteca. Los últimos clientes ya habían salido, y la vieja bibliotecaria, doña Carmen, ya ordenaba sus cosas para irse. Ana Lucía sintió un mal presentimiento. «La biblioteca está cerrando, señor Monterrey. Si necesita algo, puedo ayudarlo mañana». «No es sobre libros», dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Es sobre un contrato». El corazón de Ana Lucía se aceleró. ¿Contrato? No tenía idea de lo que estaba hablando. «No entiendo». «Mi propuesta es simple», continuó como si estuviera recitando una cláusula legal. «Necesito una esposa. Usted necesita dinero, mucho dinero». Ana Lucía sintió que su rostro ardía. ¿Una esposa? ¿Estaba loco? «Soy mesera, señor Monterrey. No sé si se ha dado cuenta, pero no soy el tipo de mujer que se casa con un millonario». Una sonrisa gélida, casi imperceptible, curvó sus labios. «Exactamente por eso. Usted es discreta, invisible a los ojos del mundo, sin escándalos, sin un pasado comprometedor, y, por lo que investigué, extremadamente dedicada a su hermana». La mención de Sofía la golpeó como un rayo. Sus ojos se agrandaron. «¿Qué tiene que ver Sofía con esto?» «Todo», respondió sin rodeos. «Sé sobre su enfermedad, sobre los costos del tratamiento, sobre su situación financiera. Puedo resolver todos sus problemas, Ana Lucía.
Puedo darle a Sofía el mejor tratamiento del mundo, en cualquier lugar que usted elija. Puedo garantizar que tenga una vida digna, sin preocupaciones. Sus palabras eran veneno y antídoto al mismo tiempo. La esperanza de ver a Sofía curada inundó su pecho, ahogándola, pero la propuesta era absurda, humillante. ¿Quiere comprarme? Quiero un acuerdo, corrigió él con voz firme. Mi familia me presiona por un heredero. Soy estéril. Necesito una esposa para proteger mi reputación, para callar los rumores, para darles la ilusión de que todo está en orden. Usted sería esa esposa, una fachada. A cambio, la vida de su hermana estará garantizada. Ana Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquello era una pesadilla. Un hombre frío y calculador ofreciéndole un pacto con el diablo, usando la vida de Sofía como moneda de cambio. Su mente le gritaba que huyera, que rechazara esa afrenta, pero la imagen de Sofía, pálida en la cama del hospital, tosiendo, con los ojos llenos de miedo, invadió su mente. «George, no puedo», susurró con la voz entrecortada. «Piénselo bien, Ana Lucía». Ceci acercó aún más, su aliento fresco en su rostro. «Tiene una elección, continuar luchando sola, viendo a su hermana marchitarse, o aceptar mi propuesta y darle la oportunidad de vivir. No habrá intimidad, no habrá amor, solo un contrato. Usted será mi esposa de fachada y yo seré su proveedor. Es un negocio». Ella lo miró a los ojos buscando cualquier vestigio de humanidad, pero encontró solo la frialdad calculadora de un empresario. La desesperación apretó su pecho. ¿Cómo podría rechazar la oportunidad de salvar a Sofía? ¿Cómo podría venderse así? «Piense en su hermana», insistió, como si leyera sus pensamientos. «Piense en su futuro. No tendrá que hacer nada, más que ser mi esposa en público, y a cambio todo lo que más aprecia estará seguro». Ana Lucía cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. El silencio de la biblioteca parecía gritar su miseria. Se sentía pequeña, insignificante, una pieza en un juego de poder que no comprendía. Pero Sofía la necesitaba. Abrió los ojos, encontrando la mirada implacable de Eduardo Monterrey. «¿Y si acepto?». Su voz era apenas un hilo. Un brillo de satisfacción casi imperceptible cruzó sus ojos. Extendió la mano y Ana Lucía notó el anillo de oro macizo en su dedo, un símbolo de su poder. Entonces, a partir de hoy, su vida cambiará. Y la de su hermana también. Se inclinó, su voz ahora un susurro ronco que la hizo temblar de pies a cabeza. Las palabras, dichas con una posesividad que no estaba escrita en ningún contrato, congelaron su sangre y al mismo tiempo encendieron una llama de curiosidad que no sabía nombrar. «Por la noche, eres mía». Ana Lucía sintió el aire enrarecido, el miedo, la vergüenza, pero también una extraña punzada de algo que no se atrevía a identificar. Estaba vendiendo su libertad, su derecho a amar, pero estaba comprando la esperanza para Sofía. En ese instante, entre los libros silenciosos y la mirada gélida del millonario, Ana Lucía supo que su destino nunca más sería el mismo. El juego de poder, mentiras y promesas acababa de comenzar. La pluma se deslizó entre sus dedos temblorosos, el peso del papel pareciendo una losa de mármol sobre su alma. Ana Lucía no recordaba haber firmado tantos documentos en toda su vida. Contratos prenupciales, acuerdos de confidencialidad, términos de responsabilidad. Cada línea era una cadena, cada firma un grillete. Eduardo Monterrey la observaba desde el otro lado de la mesa de caoba en la oficina de su abogado, los ojos azules impasibles, como si estuviera cerrando cualquier negocio y no sellando el destino de una vida. Habían pasado 2 días desde la propuesta en la biblioteca, 2 días de insomnio, de lágrimas silenciosas y de visitas al hospital donde Sofía, ajena al sacrificio inminente de su hermana, sonreía débilmente al verla. La decisión, aunque dolorosa, parecía la única posible. La promesa de Eduardo, de trasladar a Sofía a una clínica de punta en Houston,
con los mejores médicos y tratamientos, era la única luz al final de un túnel oscuro. Era por Sofía, siempre por Sofía. «Todo listo, señor Monterrey», dijo el abogado, un hombre canoso y formal, mientras apilaba los papeles. «La boda civil está agendada para el fin de semana, una ceremonia discreta como solicitó». Eduardo simplemente asintió sin desviar la mirada de Ana Lucía. Ella sintió un escalofrío. Aquel hombre no la veía como una mujer, sino como una adquisición, una pieza en su intrincado tablero de ajedrez. «Ana Lucía se mudará a la mansión hoy mismo», anunció con voz inexpresiva. «Necesita adaptarse al nuevo ambiente y a las nuevas responsabilidades». Responsabilidades. La palabra resonó en su mente. Ella sería la esposa de fachada, la muñeca de porcelana que él moldearía para presentar a la sociedad. El pensamiento la ahogó. Ella, que siempre amó la libertad de sus libros, ahora estaría presa en una jaula dorada. La mudanza fue rápida e impersonal. Un coche de lujo la esperaba frente a su pequeño apartamento, llevándola lejos de la vida simple que conocía. Su única maleta contenía algunas ropas y los pocos libros que había logrado salvar. El resto de sus posesiones, insignificantes, sería donado. Al mirar por la ventana, la ciudad parecía alejarse, y con ella, la Ana Lucía de antes. La mansión Monterrey era imponente, fría y gigantesca. Mármol, cristal y obras de arte caras adornaban cada rincón. Pero no había calor, no había vida. Era un museo, no un hogar. Una ama de llaves de semblante austero, la señora Estela, la recibió en la puerta, guiándola por pasillos laberínticos, hasta una habitación que parecía más grande que todo su antiguo apartamento. «Este será su cuarto, señorita Lucía», dijo Estela, con voz mecánica. «El señor Monterrey solicitó que reciba todas las instrucciones sobre la rutina de la casa y sus compromisos a partir de mañana. Su ropa nueva ya está en el vestidor. La cena será servida a las 8». Ana Lucía miró hacia el vestidor, que se extendía por toda una pared, repleto de vestidos de seda, joyas brillantes y zapatos que jamás soñaría con usar. Era una fantasía, un disfraz que tendría que vestir. Ese no era su mundo. En la cena, la mesa era enorme, pero solo 2 lugares estaban puestos. Eduardo ya estaba sentado, impecable en su traje oscuro, leyendo una tableta. Apenas levantó los ojos cuando ella entró, sentándose frente a él. El silencio era opresivo, quebrado solo por el tintineo de los cubiertos y por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera. «Los abogados ya están gestionando el traslado de Sofía», dijo, sin preámbulos, como si estuviera hablando del clima. «Será llevada a Houston la próxima semana, el hospital ya fue notificado». Un alivio inundó a Ana Lucía, mezclado con un dolor punzante. Sofía estaría segura. Pero, ¿a qué precio? «Gracias», susurró con la voz casi inaudible. Finalmente la miró, sus ojos azules atravesándola. «No hay nada que agradecer. Es parte del acuerdo. Usted hará su parte, yo haré la mía». La frialdad de sus palabras la hizo encogerse. Era una inversión, no una persona. «Haré lo que sea necesario», respondió, intentando parecer firme, pero sintiendo el nudo en la garganta. «Bien», dijo, volviendo a la tableta. «Mañana un equipo de consultores de imagen vendrá aquí. Necesita adecuarse a su nuevo papel. No quiero que haya deslices. Será presentada a mi familia pronto. Ellos son exigentes». La imagen de una muñeca de porcelana, perfecta y sin vida, vino a su mente. Sería moldeada, pulida, para encajar en el mundo de él. Pero, ¿qué pasaría con la Ana Lucía que amaba los libros, que soñaba con libertad, que lloraba en silencio por su hermana? ¿Aquella Ana Lucía sería enterrada bajo capas de seda y diamantes? Esa noche, acostada en la suave cama de su nueva habitación, Ana Lucía se sintió más sola que nunca. La mansión era un laberinto de lujo y soledad. El sonido de la lluvia contra la ventana parecía llorar con ella. Cerró los ojos la imagen de Sofía en su mente y se repitió a sí misma:
Es por ella. Es por ella. Pero en algún lugar en el fondo de su corazón, una pequeña voz susurraba una pregunta que la asustaba. ¿Qué pasaría cuando el frío del contrato encontrara el calor de un roce, de una mirada prolongada, de un silencio que gritaba más que las palabras? Había firmado un papel, pero el corazón ese no obedecía a cláusulas. Y en la oscuridad de aquella noche, Ana Lucía sintió que, a pesar de todo, su destino apenas comenzaba a ser reescrito. Los días que siguieron fueron un vértigo de transformaciones. Ana Lucía fue sometida a una verdadera metamorfosis. Consultores, de imagen, estilistas y maquilladores, invadieron la mansión, transformándola en un lienzo en blanco a ser rellenado. Sus cabellos, antes recogidos en un moño simple, fueron cortados y estilizados en ondas suaves. Ropas que jamás imaginaría vestir llenaron su guardarropa, sustituyendo los vestidos simples y las blusas de algodón. Aprendió a caminar con elegancia, a hablar con la dicción perfecta exigida por el mundo de Eduardo, a sonreír de forma contenida, sin la espontaneidad que la caracterizaba. Era como si estuviera interpretando un papel, un personaje en una obra de teatro de alto presupuesto. Cada día, la Ana Lucía, que amaba libros y cafés, parecía alejarse un poco más, sustituida por una versión pulida y artificial de sí misma. Se miraba al espejo y apenas se reconocía. La mujer que la miraba de vuelta era hermosa, elegante, pero sus ojos guardaban una tristeza profunda, un reflejo del alma que estaba siendo vendida. Eduardo observaba todo desde lejos, con una satisfacción silenciosa. La evaluaba como si evaluara una obra de arte recién adquirida, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. No había elogios, solo la aprobación silenciosa de un hombre que veía sus planes concretarse. Lo único que la mantenía cuerda era la certeza de que Sofía estaba a salvo. Las noticias de Houston eran alentadoras. Sofía había sido trasladada con éxito y el tratamiento ya había comenzado. Eso era todo lo que importaba. Una semana después de su llegada, Eduardo anunció que era hora de presentarla a su familia. La cena sería en la mansión principal de los Monterrey, un palacio aún más suntuoso que la residencia de Eduardo, donde vivían sus padres y su hermana, Verónica. «Recuerda lo que hablamos», le dijo Eduardo antes de salir, mientras el chofer los esperaba. «Eres mi prometida, enamorada pero discreta, sin exageraciones, solo lo suficiente para convencer, y no menciones a Sofía de ninguna manera». Ana Lucía asintió, con el estómago revuelto. Era una mentira ambulante, y el peso de la farsa la aplastaba. Al llegar, la mansión de los Monterrey era un espectáculo de luces y lujo. Los sirvientes se movían silenciosamente, y el aire estaba impregnado con el aroma de flores caras y comida sofisticada. En la sala de estar, un grupo selecto de personas esperaba. Los padres de Eduardo, el señor y la señora Monterrey, eran figuras imponentes, con miradas que parecían evaluar cada centímetro de Ana Lucía. Pero fue Verónica, la hermana de Eduardo, quien la analizó con mayor intensidad. Verónica era una mujer deslumbrante, con cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían ver a través de su alma. Había un aire de superioridad en su postura y una sonrisa irónica jugueteaba en sus labios mientras Eduardo la presentaba. «Esta es Ana Lucía, mi prometida», dijo Eduardo, poniendo la mano en la cintura de Ana Lucía en un gesto que parecía ensayado. Ella sintió un escalofrío con su toque frío, pero mantuvo la sonrisa. «Es un placer conocerla», dijo Ana Lucía, con la voz entrenada para sonar suave y confiada. «El placer es nuestro, querida», dijo la señora Monterrey, con una sonrisa forzada. «Eduardo nos ha hablado mucho de ti». Ana Lucía sabía que él no había dicho nada. Todo era parte de la farsa. Verónica se acercó, sus ojos fijos en los de ella. «Así que tú eres la mujer que finalmente logró atrapar a mi hermano. Impresionante». Él nunca fue de atarse. Había una pizca de sarcasmo en su voz y Ana Lucía sintió un escalofrío. Verónica la odiaba. Eso era claro. La cena fue una tortura. Ana Lucía intentó responder a las preguntas
con la delicadeza y la inteligencia que Eduardo esperaba, pero sentía las miradas evaluadoras de la familia Monterrey sobre ella. Verónica no perdía oportunidad de hacer comentarios ácidos, disfrazados de gentileza, sobre su origen humilde o sobre la rapidez con que el compromiso había ocurrido. Es fascinante cómo Eduardo, tan reservado, de repente decide casarse con alguien que nadie conoce, comentó Verónica, tomando un sorbo de vino, casi como si fuera un arreglo. Eduardo lanzó una mirada cortante a su hermana, y Ana Lucía sintió que el corazón se le helaba. «Verónica, por favor», dijo él con voz baja pero firme. «Ana Lucía y yo nos enamoramos. Es así de simple». Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Pasión? La palabra sonaba vacía y distante, una mentira que estaba obligada a sostener. Miró a Eduardo y por un breve momento sus ojos se encontraron. Había algo allí, algo que no podía descifrar, una intensidad que la hizo desviar la mirada rápidamente. Al final de la cena, Eduardo la llevó a un recorrido por la mansión, un pretexto para alejarse de la familia. Mientras caminaban por los pasillos repletos de historia y riqueza, Ana Lucía sintió el peso de aquel mundo sobre sus hombros. «Lo hiciste bien», dijo Eduardo, rompiendo el silencio. «Verónica siempre es difícil, pero la enfrentaste con elegancia». «No le gustó», dijo Ana Lucía con voz casi susurrante. «No le gusta a nadie que se acerque a mi dinero o a mi posición», respondió Eduardo sin emoción. «No lo tomes como algo personal. Ahora necesitamos mantener las apariencias. Habrá otros eventos, otras personas que convencer». Ella asintió sintiéndose exhausta. Ese era su nuevo normal. Una vida de mentiras, de apariencias, de silencios, que gritaban. Pero detrás de la fachada de esposa perfecta, la verdadera Ana Lucía seguía existiendo, y sabía que, por más que lo intentara, no lograría sofocar sus propios sentimientos para siempre. El contrato era una prisión, pero el corazón ese no obedecía a cláusulas. Y cada día que pasaba, Ana Lucía sentía que la línea entre la farsa y la realidad se estaba volviendo peligrosamente tenue. Los días se transformaron en semanas, y Ana Lucía se sumergió de cabeza en su papel de prometida de Eduardo Monterrey. La rutina era agotadora. Cenas de gala, eventos benéficos, reuniones con la alta sociedad. Ella sonreía, saludaba, intercambiaba gentilezas vacías, siempre con Eduardo a su lado, un guardián silencioso e imponente. Él era perfecto en su papel, un hombre enamorado pero reservado, que la protegía de las miradas curiosas y de las preguntas indiscretas. En cada aparición pública, Ana Lucía sentía que una parte de su alma se desprendía. Las ropas caras, las joyas brillantes, los maquillajes impecables eran una armadura, ocultando a la mesera que soñaba con libros y libertad. Se había convertido en una actriz y su vida en un escenario. En la mansión, la convivencia con Eduardo era un estudio de silencios y formalidades. Compartían la misma mesa en el desayuno y la cena, pero las conversaciones eran superficiales, limitadas a compromisos y noticias del día. Él mantenía una distancia respetuosa, casi fría, y Ana Lucía se sentía como una huésped, no como una prometida. Su habitación era un santuario, donde finalmente podía quitarse la máscara y ser solo Ana Lucía, la mujer que echaba de menos el olor del papel envejecido y la simplicidad de su antigua vida. Lo único que la mantenía firme era la comunicación con Sofía. Llamaba a Houston todos los días, y las noticias eran cada vez más alentadoras. Sofía estaba respondiendo bien al tratamiento, y su voz, antes débil, ahora sonaba más fuerte, llena de esperanza. Eduardo cumplía su parte del acuerdo con una precisión implacable, asegurando que Sofía tuviera lo mejor de todo. Y por eso Ana Lucía estaba dispuesta a soportar cualquier carga. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Pequeños detalles, casi imperceptibles, comenzaron a romper la barrera de frialdad entre ellos. Una noche, durante una cena formal, uno de los invitados hizo un comentario despectivo sobre el origen humilde de Ana Lucía. Antes de que ella pudiera reaccionar, Eduardo intervino.
su voz baja y controlada, pero con una autoridad que silenció al hombre inmediatamente. La defendió, no como un marido enamorado, sino como un protector, un hombre que no toleraba faltas de respeto a lo que era suyo. En otra ocasión, Ana Lucía estaba en la biblioteca de la mansión, un lugar que, irónicamente, la hacía sentirse en casa, perdida en la lectura de una novela. Eduardo entró y ella, distraída, no lo notó. Él se detuvo observándola por un largo momento. Cuando finalmente alzó los ojos, él no desvió la mirada, y Ana Lucía sintió una extraña corriente eléctrica pasar entre ellos. Había algo en sus ojos azules, algo más allá de la frialdad habitual, una curiosidad, tal vez. «¿Te gusta leer?», comentó él, con voz más suave de lo usual. «Siempre me ha gustado», respondió ella, sintiéndose un poco incómoda con la intensidad de su mirada. «Es mi refugio». Él simplemente asintió, y el silencio volvió a flotar entre ellos, pero esta vez no era un silencio opresivo, sino un silencio cargado de una tensión sutil, una proximidad inesperada. Una tarde, Ana Lucía estaba en el jardín, intentando aliviar la tensión de los últimos días. Encontró un pequeño rosal marchito, olvidado en un rincón. Sin pensar, comenzó a podarlo y a regarlo con cuidado. Eduardo la encontró allí observándola en silencio. «Tienes mano para las plantas», dijo él sorprendiéndola. «Me gusta cuidar lo que parece olvidado», respondió ella, sin mirarlo. Él no dijo nada, pero ella sintió su mirada sobre ella por más tiempo del normal. Esa noche, un jarrón de rosas frescas apareció en su habitación, sin una nota, sin una palabra. Un gesto silencioso, pero que le hizo sentir un leve temblor en el pecho. La presencia de Verónica, sin embargo, era una amenaza constante. La hermana de Eduardo parecía decidida a desenmascarar la farsa. Aparecía en la mansión sin aviso, haciendo preguntas capciosas, lanzando miradas desconfiadas. Ana Lucía se sentía constantemente bajo escrutinio, y la presión comenzaba a volverse insoportable. «No confío en ella, Eduardo», dijo Verónica en una ocasión durante un almuerzo en la mansión. Apareció de la nada. «Y tú, que siempre fuiste tan contrario a los compromisos, de repente te casas. Hay algo extraño». «Verónica, ya basta», respondió Eduardo con voz peligrosamente baja. «Ana Lucía es mi esposa. Respétala». Pero el veneno ya había sido lanzado. Ana Lucía percibía las miradas de los empleados, los susurros. La mansión, antes un refugio, comenzaba a parecer una prisión. Una noche, Eduardo la llamó a su despacho. Entró con el corazón acelerado, imaginando qué querría. Él estaba de pie mirando por la ventana, de espaldas a ella. «Necesitamos viajar», dijo sin voltearse. «Una luna de miel. Es parte del plan. La prensa está sedienta de detalles, y un viaje a Cancún sería perfecto para solidificar la imagen de una pareja enamorada». Ana Lucía sintió un escalofrío, una luna de miel, con aquel hombre frío y distante. El pensamiento la aterrorizaba. «¿A dónde iremos?», se preguntó con voz débil. Finalmente se giró, sus ojos azules fijos en los de ella. Cancún. Y después, Oaxaca. La ciudad del amor, la ciudad eterna. Cruel ironía. Ana Lucía sabía que aquel viaje sería una etapa más de la farsa, un capítulo más de su vida de mentiras. Pero al mismo tiempo, una parte de ella, la parte que aún soñaba, se preguntaba si, en algún momento, el frío del contrato podría dar lugar a un calor inesperado. El beso robado aún no había ocurrido, pero la tensión entre ellos se estaba volviendo palpable, y Ana Lucía sentía que caminaba sobre una línea tenue, a punto de desplomarse. La idea de una luna de miel con Eduardo Monterrey era una paradoja, cruel para Ana Lucía. Cancún, la ciudad del amor, sería el escenario para la mayor farsa de su vida. Los preparativos fueron tan impersonales como los de la boda. Más ropa de marca, más joyas, todo elegido por estilistas que apenas la consultaban. Era un maniquí, vistiendo la perfección para el papel de esposa trofeo. El viaje en jet privado fue silencioso. Eduardo leía documentos, inmerso en su mundo, de negocios,
mientras Ana Lucía observaba las nubes sintiendo un nudo en el estómago. Con cada milla recorrida, la distancia entre la Ana Lucía de antes y la que se estaba convirtiendo parecía aumentar. Cancún la recibió con un cielo gris y una llovizna fina, pero la ciudad aún irradiaba una belleza innegable. El hotel, un palacio histórico en el corazón de la ciudad, era de un lujo que la dejaba sin aliento. La suite presidencial, con vista al mar Caribe, era más grande que su antiguo apartamento. Había 2 habitaciones para su alivio, pero la proximidad seguía siendo sofocante. En los primeros días, la rutina en Cancún era una extensión de la vida en Ciudad de México. Cenas en restaurantes con estrellas, visitas a galerías de arte, eventos de caridad. En cada aparición la prensa los rodeaba, y Eduardo la envolvía en un abrazo protector, sonriendo para las cámaras. Susurraba palabras dulces en su oído, un guión ensayado para los paparazzi, y ella respondía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Con cada actuación, Ana Lucía se sentía más vacía, más distante de sí misma. Pero en las horas en que estaban solos, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era la frialdad cortante, sino una quietud extraña, casi cómoda. Una noche, después de un largo día de compromisos, estaban en la suite. Ana Lucía se quitaba los zapatos apretados, exhausta. Eduardo estaba en el balcón, observando la ciudad iluminada. ¿Estás cansada?, preguntó sin voltearse. Un poco, respondió ella, masajeando sus pies. Es mucho para asimilar. Él se giró, y por primera vez, Ana Lucía vio algo en sus ojos que no era solo cálculo o frialdad. Había una sombra de comprensión, tal vez hasta de cansancio. Lo sé, no es fácil, pero lo has hecho muy bien. Fue un elogio, el primero que le dirigía de forma tan directa. Ana Lucía sintió un leve rubor en las mejillas. Gracias. Al día siguiente, Eduardo la sorprendió. En lugar de otro evento social, sugirió un paseo. Sin prensa, sin compromisos, dijo. Solo nosotros. Ana Lucía aceptó, sorprendida. Caminaron por las calles de Cancún, visitaron la zona arqueológica e incluso se detuvieron en un pequeño café para tomar un chocolate caliente. Eduardo estaba relajado, algo que ella nunca había visto antes. Hablaba sobre la historia de México, sobre arquitectura, y Ana Lucía se dio cuenta de que era un hombre de vasto conocimiento, mucho más allá del empresario implacable que conocía. Ella, a su vez, le contó sobre sus sueños de abrir una pequeña librería, sobre la pasión por historias que la transportaban a otros mundos. Ese día, la farsa parecía disolverse por algunas horas. Eran solo 2 personas compartiendo un momento, y Ana Lucía sintió una conexión inesperada, una chispa de algo real en medio de tanta artificialidad. La tensión, sin embargo, era constante. Una noche, después de una cena formal, regresaron a la suite. Ana Lucía fue a su habitación para cambiarse, pero al salir encontró a Eduardo parado en la puerta de su cuarto. «Estás hermosa», dijo, con voz baja, sus ojos recorriéndola. Ella estaba en una bata de seda, el cabello suelto, el rostro sin maquillaje. Ana Lucía sintió el corazón acelerarse. La proximidad era peligrosa, la atmósfera cargada. «Gracias», susurró, sin saber a dónde mirar. Él dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. Ana Lucía contuvo la respiración. Ese era el momento. El contrato, las reglas, todo parecía desvanecerse ante la intensidad de su mirada. Ana Lucía comenzó con voz ronca, y entonces, sin aviso, su mano se alzó para tocar su rostro. El contacto fue suave, casi vacilante, pero incendió su piel. Se inclinó y Ana Lucía cerró los ojos esperando. Sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión arrolladora, sino un beso lento, exploratorio, cargado de una curiosidad mutua. Un beso que rompió las barreras invisibles que habían construido. Por un instante, el mundo exterior desapareció. No había contrato, no había Sofía, no había farsa. Solo el calor de los labios de Eduardo contra los suyos, una promesa silenciosa de algo que apenas comenzaba a florecer. Cuando él se apartó,
Ana Lucía abrió los ojos. Los ojos azules de Eduardo estaban fijos en los suyos, con una intensidad que la hizo temblar. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de preguntas no formuladas y de una nueva y peligrosa emoción. El beso había sido robado, no por la fuerza, sino por la rendición mutua a una tensión innegable. Y Ana Lucía sabía que a partir de ese momento, la línea entre el contrato y el corazón había sido irremediablemente borrada. El silencio que siguió al beso fue más elocuente que cualquier palabra. Ana Lucía sintió el aire enrarecido entre ellos, cargado de una electricidad peligrosa. Los ojos azules de Eduardo, antes impenetrables, ahora parecían un océano de preguntas no respondidas, reflejando la misma confusión que la asaltaba. No sabía qué decir, qué hacer. El contrato, la farsa, todo parecía haber sido hecho añicos en ese único instante. Eduardo fue el primero en romper el contacto visual, sus ojos desviándose hacia algún punto detrás de ella. Dio un paso atrás, la mano que antes tocaba su rostro ahora colgando a un lado de su cuerpo. «Yo creo que me equivoqué», murmuró, con voz más baja y menos controlada de lo que jamás había escuchado. Había una nota de incertidumbre que la sorprendió. Ana Lucía sintió una punzada de decepción, mezclada con un alivio confuso. ¿Equivocación? ¿Era eso lo que pensaba? El calor en sus labios aún era una brasa y el temblor en sus manos era real. «Eduardo», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Él simplemente asintió, como si estuviera de acuerdo, con una verdad dolorosa. «Buenas noches, Ana Lucía», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, se giró y desapareció en su propia habitación, dejándola sola en el pasillo, con el eco del beso y la frialdad repentina de su partida. Ana Lucía volvió a su habitación, el cuerpo aún hormigueando, la mente en torbellino. Tocó sus labios como si pudiera sentir el vestigio de su contacto. ¿Qué había sido aquello? ¿Un error? ¿Un lapso de control de un hombre que parecía tenerlo todo bajo dominio? ¿O algo más, algo que él no quería admitir? La noche fue larga y sin sueño, cada pensamiento girando en torno a aquel momento inesperado. A la mañana siguiente, el desayuno en la suite fue un estudio de formalidad. Eduardo había vuelto a su máscara de empresario frío y distante. Hablaba sobre los compromisos del día, sobre la próxima etapa del viaje a Oaxaca, sin una sola mención a la noche anterior. Ana Lucía intentó imitarlo, manteniendo una fachada de normalidad, pero sentía el peso de un secreto no dicho entre ellos. Las miradas se cruzaban ocasionalmente, y en cada una, Ana Lucía veía un destello de algo que él intentaba ocultar y que ella misma no lograba descifrar. A pesar de la tensión, o quizás por causa de ella, la actuación pública de ellos en Cancún se volvió extrañamente más convincente. Eduardo parecía más atento a ella, sus toques más prolongados, sus miradas más intensas, como si la farsa se estuviera alimentando de una verdad naciente. Él seguía susurrando guiones para los paparazzi, pero había una nueva capa de realismo en sus interacciones. Ana Lucía, por su parte, se encontraba reaccionando a él de forma más natural, una sonrisa genuina surgiendo en sus labios cuando él hacía un comentario ingenioso, un rubor en sus mejillas cuando la sostenía por la cintura un poco más. Tiempo del necesario. Cada día Ana Lucía se veía más confundida. Se había casado por Sofía, por su salud y seguridad. Y Sofía estaba bien. Las noticias de Houston seguían siendo positivas, un bálsamo para su alma. Pero ahora estaba Eduardo, el hombre que la había defendido, que la observaba leer, que le envió rosas y que la besó con una intensidad que la desarmó. ¿Se estaba enamorando de él? La idea la aterrorizaba y la fascinaba al mismo tiempo. Era una traición al contrato, una traición a sí misma. El viaje a Oaxaca fue un alivio y un nuevo desafío. La ciudad de la luz, con su historia milenaria y su atmósfera vibrante, ofrecía un nuevo escenario para la complejidad de sus sentimientos. El hotel era igualmente lujoso, la suite una réplica de la de Cancún, con 2 habitaciones separadas. En Oaxaca la agenda era aún más apretada, con reuniones de negocios de Eduardo mezclándose con los eventos sociales.
Ana Lucía lo acompañaba, en todo, convirtiéndose en una presencia constante y elegante a su lado. Una tarde, mientras Eduardo estaba en una reunión, Ana Lucía decidió explorar la ciudad sola, algo que no hacía desde que se mudara a la mansión. Caminó por las calles estrechas, visitó la catedral, compró artesanías en un mercado local, haciendo un deseo silencioso por Sofía y, para su sorpresa, por claridad en su propio corazón. Cuando regresó al hotel, Eduardo la esperaba en la suite con el rostro serio. «¿Dónde estabas?» y preguntó con voz más áspera de lo normal. Había una pizca de preocupación en sus ojos que ella no esperaba. «Fui a dar una vuelta», respondió un poco a la defensiva. «Necesitaba un tiempo para mí». Él suspiró, pasando la mano por su cabello. «Ana Lucía, no puedes simplemente salir sola. Hay paparazzi, hay riesgos. Eres mi esposa ahora. Necesitas tener más cuidado». Había una posesividad en su voz que la sorprendió. Era su esposa, sí, pero por contrato. La preocupación en sus ojos, sin embargo, parecía real. «Lo sé», dijo más suavemente. «Solo necesitaba respirar». Él la miró por un largo momento, y el silencio volvió a flotar entre ellos. Ya no un silencio frío, sino un silencio cargado de una nueva intimidad, una comprensión tácita. El beso en Cancún había sido un punto de inflexión, una grieta en la armadura que ambos usaban, y Ana Lucía sentía que cada día que pasaba, la farsa se volvía más real, y el peligro de perderse en aquel juego de apariencias y sentimientos era cada vez mayor. La preocupación de Eduardo en Oaxaca, por Nino, más breve que hubiera sido, resonó en Ana Lucía. No era la reprimenda de un jefe, sino la inquietud de alguien que se preocupaba. Aquel destello de humanidad, sumado al beso en Cancún, hacía que la farsa fuera cada vez más difícil de sostener. Se sorprendía observándolo, intentando descifrar los pensamientos detrás de sus ojos azules, buscando señales de que él también sentía que la línea entre lo real y lo actuado se estaba desdibujando. Los días en Oaxaca siguieron un ritmo frenético. Visitaron las ruinas de Monte Albán, el templo de Santo Domingo, los museos locales. En público, Eduardo era el novio atento, sosteniendo su mano, susurrando comentarios en su oído. Ana Lucía respondía con sonrisas y miradas que para el mundo exterior parecían de una mujer enamorada. Pero para ella, con cada toque, con cada mirada prolongada, una nueva capa de confusión se formaba. Una tarde, mientras visitaban la iglesia de Santo Domingo, Ana Lucía estaba absorta en la belleza del techo, sintiéndose pequeña ante tanta grandiosidad. Eduardo estaba a su lado, y ella sintió su mano tocar ligeramente la suya, un gesto que no era para las cámaras, sino para ella. Sus dedos se entrelazaron por un breve momento, un contacto silencioso que parecía reconocer la profundidad de aquel instante. Lo miró, y Eduardo le devolvió la mirada, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. En ese momento, en medio de cientos de turistas, Ana Lucía sintió una conexión que trascendía cualquier contrato. Por la noche, de vuelta en la suite, el silencio era diferente. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino el de algo no se ha dicho, algo que flotaba en el aire entre ellos. Eduardo estaba en su despacho improvisado, y Ana Lucía estaba en la sala leyendo un libro. Sintió su mirada sobre ella y levantó los ojos. «¿Te gusta Oaxaca?», preguntó él con voz suave. «Sí, es grandioso, ¿y a ti?», respondió ella. Él se encogió de hombros. «Negocios, pero los momentos que pasamos juntos fuera de la agenda fueron buenos». Ana Lucía sintió el corazón acelerarse. Estaba admitiendo, estaba reconociendo. «Sí, lo fueron», concordó, con la voz un poco temblorosa. El teléfono de Eduardo sonó rompiendo la atmósfera. Era Verónica. Atendió y Ana Lucía escuchó fragmentos de la conversación. Verónica parecía estar cuestionando algo sobre las finanzas, sobre una inversión de Eduardo que ella no aprobaba. La voz de Eduardo se endureció y Ana Lucía sintió la barrera de vuelta. «No te preocupes por eso, Verónica. Sé lo que estoy haciendo».
dijo con voz fría y autoritaria. Y sí, Ana Lucía está aquí. Estamos muy bien, gracias. Colgó y el aire en la sala se volvió pesado nuevamente. Mi hermana es persistente, dijo, con un suspiro escapando de sus labios. No confía en nadie, especialmente en quien se acerca a la familia. Ana Lucía asintió. No confía en mí. No entiende, dijo Eduardo, y por un instante sus ojos encontraron los de ella, y había una profundidad allí que le hizo contener la respiración. No entiende lo que significa tener a alguien en quien confiar. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Confiar? ¿Confiaba en ella? Aquel hombre que controlaba todo, que no demostraba debilidad, ¿estaba hablando de confianza? El viaje de regreso a Ciudad de México fue una mezcla de alivio y aprensión. La luna de miel había terminado, y con ella la excusa para la proximidad constante. De vuelta en la mansión, la rutina de eventos y apariencias recomenzó, pero algo había cambiado. El beso, los momentos en Cancún y Oaxaca, las palabras no dichas, habían creado una nueva dinámica entre ellos. Una noche, Ana Lucía recibió una llamada de Sofía. La voz de su hermana estaba llena de alegría. Ana Lucía, el médico, dijo que el tratamiento está funcionando. Me siento tan bien. Creo que en algunos meses podré volver a casa. La noticia llenó a Ana Lucía de una felicidad abrumadora. Era por eso que estaba allí. Era por eso que había soportado todo. La libertad de Sofía estaba cada vez más cerca. Pero al colgar el teléfono, una punzada de tristeza la golpeó. El fin del contrato estaba a la vista. Y con él, el fin de su vida con Eduardo. Más tarde, Eduardo la encontró en la biblioteca donde estaba sentada, mirando al vacío. ¿Noticias de Sofía?, preguntó, con voz suave. Ana Lucía asintió, con los ojos humedecidos. Sí, está mejorando mucho. El médico dijo que en algunos meses podrá volver. Un silencio cayó entre ellos. Eduardo no dijo nada, pero ella sintió el peso de su mirada. La noticia, que debería ser solo un alivio, ahora venía con una complejidad inesperada. El contrato estaba cumplido, el plazo se acercaba, y Ana Lucía se dio cuenta con un nudo en el pecho que la idea de dejar a Eduardo, de volver a su antigua vida sin él, era ahora más aterradora que la propia farsa. Lo miró, y Eduardo le devolvió la mirada, sus ojos azules revelando una emoción que ella no podía nombrar, pero que era tan palpable como la suya. El beso en Cancún había sido el inicio de algo, y ahora la inminencia del fin revelaba la profundidad de lo que había crecido entre ellos, un sentimiento peligroso y prohibido que desafiaba todas las cláusulas del contrato. La noticia de cientos, la recuperación de Sofía flotó sobre la mansión como una nube agridulce. Para Ana Lucía era la realización de su mayor deseo, la prueba de que su sacrificio había valido la pena. Pero, al mismo tiempo, cada día que pasaba la acercaba al fin del contrato, al momento en que tendría que dejar a Eduardo y la vida que, contra todas las expectativas, había comenzado a entrelazarse con la de él. Eduardo, por su parte, mantuvo la postura reservada. La felicitó por la mejoría de Sofía, pero no hizo comentarios sobre el futuro, sobre el inminente término del acuerdo. Su silencio era ensordecedor, y Ana Lucía se preguntaba si sentía la misma aprensión, o si para él el fin del contrato sería apenas el cierre de un negocio exitoso. A pesar de la incertidumbre, la dinámica entre ellos había cambiado irreversiblemente. Las cenas eran menos formales, puntuadas por conversaciones más personales. Eduardo preguntaba sobre su día, sobre los libros que leía, y Ana Lucía se encontraba compartiendo detalles de su vida, de sus sueños, de sus frustraciones. Él escuchaba con una atención que la sorprendía, y a veces una sonrisa discreta surgía en sus labios, una sonrisa que ella comenzaba a reconocer como genuina. Una noche, mientras cenaban, Eduardo comentó sobre un nuevo proyecto de caridad que estaba apoyando, enfocado en educación infantil. Ana Lucía, que siempre soñó con trabajar con niños, expresó su interés. «Me encantaría ayudar si pudiera», dijo, casi sin pensar.
Para su sorpresa, él la alentó. ¿Por qué no? Tienes un buen corazón, Ana Lucía. Podrías hacer la diferencia. En los días siguientes la incluyó en las reuniones del proyecto y Ana Lucía se vio inmersa en un trabajo que la llenaba. Organizaba eventos, visitaba escuelas y por primera vez desde que entrara en la vida de Eduardo, se sentía útil de una forma que iba más allá de su papel de esposa de fachada. Eduardo la observaba y ella sentía su orgullo, un reconocimiento silencioso que valía más que cualquier elogio. La proximidad física también aumentó. Los toques eran más frecuentes, más naturales. Un brazo en su cintura al cruzar una calle, una mano en su espalda al entrar en un elevador, un dedo que rozaba el suyo al tomar un documento. Pequeños gestos que, para el mundo exterior, eran solo parte de un matrimonio, pero para ellos eran hilos invisibles que los ataban. La amenaza de Verónica, sin embargo, persistía. Parecía sentir que algo estaba diferente, que la farsa se estaba volviendo peligrosamente real. Sus visitas a la mansión se volvieron más frecuentes y sus comentarios más ácidos. «Pareces más a gusto aquí, Ana Lucía», observó Verónica en un almuerzo, con ojos escrutadores. «Casi como si estuvieras acostumbrándote a la vida de lujo, pero no olvides, todo tiene fecha de caducidad». Ana Lucía sintió el golpe, pero mantuvo la compostura. «Solo estoy cumpliendo mi papel, Verónica, así como tú cumples el tuyo de fiscalizar la vida de tu hermano». Eduardo intervino con voz calma pero firme. «Verónica, por favor, no hay necesidad de esto». A pesar de la intervención de Eduardo, las palabras de Verónica plantaron una semilla de duda. La fecha de caducidad, el fin. Ana Lucía sabía que no podía olvidar la realidad. Una noche, Eduardo la invitó a ver una película en su sala de cine particular. Era una comedia romántica, un género que ella nunca imaginaría que él apreciaría. Se sentaron en butacas separadas, pero a medida que la película avanzaba, la distancia entre ellos disminuía. En un momento, la mano de Eduardo encontró la suya, y sus dedos se entrelazaron. El toque era cálido, reconfortante. Ana Lucía sintió un calor extenderse por su pecho. No había contrato, ni farsa, solo su mano sosteniendo la de ella, en un silencio que hablaba volúmenes. Cuando la película terminó, permanecieron sentados por un tiempo, la oscuridad de la sala envolviéndolos. «Ana Lucía», dijo Eduardo, con voz baja, casi un susurro. Sobre lo que pasó en Cancún, el corazón de Ana Lucía se aceleró. Finalmente estaba abordando el beso. «Yo», vaciló, y Ana Lucía sintió la tensión en su cuerpo. «No me equivoqué». Las palabras fueron simples, pero el impacto fue abrumador. No se había equivocado, el beso no había sido un lapsus, un error. Había sido real. Se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando en la penumbra. «Sé que esto es un contrato, que estás aquí por Sofía, y yo siempre he sido un hombre de negocios, Ana Lucía. Todo en mi vida ha sido calculado, planeado. Pero contigo», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «contigo las cosas se volvieron inesperadas». Ana Lucía sintió las lágrimas en sus ojos, la vulnerabilidad en su voz, la confesión de algo que nunca había revelado. La golpeó profundamente. «Yo también, Eduardo», susurró con la voz quebrada. «Yo tampoco lo esperaba». Él extendió la mano y tocó su rostro, el pulgar rozando su piel. «El contrato está llegando a su fin, lo sé. Pero, ¿qué haremos con esto?». La pregunta flotó en el aire, cargada de una promesa y de un miedo. Esto era lo que había crecido entre ellos. El sentimiento que desafiaba todas las reglas. El plazo del contrato se estaba agotando, pero el plazo de sus corazones acababa de comenzar. Y Ana Lucía sabía que independientemente de lo que sucediera, ya no era la misma mujer que había firmado aquel acuerdo. Y Eduardo, percibía, tampoco era el mismo hombre. La pregunta de Eduardo flotó en el aire oscuro de la sala de cine, una cuestión que desafiaba la lógica del contrato y la frialdad de los negocios. «¿Qué haremos con esto?». Esto era un enmarañado de sentimientos que había crecido silenciosamente entre ellos.
una conexión inesperada que ahora exigía una respuesta. Ana Lucía sintió el corazón latir descompasado. La confesión de Eduardo, su vulnerabilidad, la desarmó completamente. No tenía palabras preparadas ni respuestas fáciles. Lo único que podía sentir era la mano de él en su rostro, el calor de su toque y la intensidad de sus ojos azules que la devoraban en la penumbra. No sé, Eduardo, susurró con la voz entrecortada por la emoción. Nunca esperé esto. Mi único objetivo era Sofía. Él retiró la mano de su rostro, pero la sujetó por la nuca, atrayéndola suavemente hacia él. Sus labios encontraron los de ella nuevamente, esta vez sin vacilación, sin la curiosidad exploratoria del primer beso. Este era un beso de reconocimiento, de anhelo, de una verdad que ambos ya no podían negar. Fue un beso profundo que le robó el aliento e hizo vibrar todo su cuerpo. Por un instante, el mundo exterior, el contrato, Sofía, Verónica, todo desapareció. Solo estaban Eduardo y ella y la promesa silenciosa que aquel beso llevaba. Cuando se separaron, la respiración de Ana Lucía era irregular. Eduardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Yo tampoco, Ana Lucía», dijo con voz ronca, «pero ahora que está aquí, no puedo ignorarlo». A partir de esa noche, la dinámica entre ellos cambió drásticamente. La formalidad dio lugar a una intimidad creciente. Pasaban más tiempo juntos, no solo en eventos sociales, sino en momentos privados. Cenaban en la mansión, conversaban por horas en la biblioteca, y Eduardo comenzó a compartir detalles de su vida, de su infancia, de sus sueños y miedos más profundos. Ana Lucía, a su vez, reveló más sobre su vida antes del contrato, sobre la lucha para sobrevivir, sobre el dolor de ver a Sofía enferma. Se volvieron confidentes, y con cada revelación, con cada risa compartida, con cada toque casual que se volvía más demorado, la línea entre la farsa y la realidad se borraba, un poco más. El proyecto de caridad se convirtió en un refugio para Ana Lucía, una forma de canalizar su energía y sentirse productiva. Eduardo la apoyaba en cada paso, y la admiración en sus ojos era un bálsamo para su alma. Se sentía vista, valorada, no solo como una esposa de contrato, sino como la mujer que realmente era. Sin embargo, la sombra del contrato flotaba sobre ellos. Con cada nuevo mensaje de Sofía, que se sentía cada vez más fuerte y ansiosa por volver a casa, Ana Lucía sentía un nudo en el pecho. La felicidad de su hermana era su prioridad, pero la idea de dejar a Eduardo se volvía insoportable. Verónica, siempre atenta, percibió el cambio. Sus ojos escrutadores seguían a Ana Lucía y Eduardo, y sus insinuaciones se volvieron más directas. «Parecen muy a gusto juntos», comentó en una cena familiar con una sonrisa forzada. «Casi como una pareja de verdad, pero no olviden que el espectáculo está a punto de acabar». Eduardo apretó la mano de Ana Lucía por debajo de la mesa, un gesto de apoyo silencioso. «Verónica, ya hablamos de esto», dijo con voz tensa. «Ana Lucía es mi esposa». «Por ahora», replicó Verónica con los ojos centelleantes. «El contrato tiene una fecha de caducidad, hermano, y se está acercando». Las palabras de Verónica golpearon a Ana Lucía como una descarga de realidad. El plazo. Había intentado ignorarlo, pero estaba allí inminente. Esa noche Ana Lucía no logró dormir. Se levantó y fue a la biblioteca, donde encontró a Eduardo sentado en un sillón, mirando el fuego en la chimenea. «Ella tiene razón, Eduardo», dijo Ana Lucía, con la voz entrecortada. «El contrato está acabando. Sofía está casi lista para volver». Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos azules llenos de una melancolía que nunca había visto antes. Se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a pocos centímetros. «Lo sé», dijo, con voz baja. «He estado pensando mucho en eso». Extendió la mano y tocó su rostro, el pulgar acariciando su mejilla. «Ana Lucía, no quiero que te vayas». Las palabras fueron un bálsamo y una tortura. El corazón de Ana Lucía se partió en dos. Ella tampoco
Quería irse, pero ¿cómo? ¿Cómo continuar? ¿Y el contrato? Susurró con las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y Sofía? Hice esto por ella. Lo sé, respondió con la voz cargada de emoción. Y te estoy agradecido por eso, más de lo que puedes imaginar. Pero lo que creció entre nosotros es más que un contrato. Se inclinó y sus labios rozaron los de ella. Yo me enamoré de ti, Ana Lucía. La confesión de 1960. Eduardo la golpeó como una ola. Las palabras que secretamente deseaba oír, pero que también temía. Ella también se había enamorado de él, un hombre que era la antítesis de todo lo que buscaba, pero que se había revelado el más inesperado de sus deseos. Yo también, Eduardo, confesó, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Yo también me enamoré de ti. Él la abrazó fuertemente, y Ana Lucía se acurrucó en sus brazos, sintiéndose segura, amada y terriblemente confundida. La confesión mutua había sellado un nuevo capítulo, pero también planteado una montaña de preguntas. ¿Qué sucedería, ahora que los sentimientos eran reales, pero el plazo del contrato aún existía? La farsa se había transformado en amor, pero el destino de su acuerdo aún estaba abierto, y la sombra de Sofía flotaba sobre la decisión que tendrían que tomar. El abrazo de Eduardo en la biblioteca fue un puerto seguro en medio de la tormenta de emociones que Ana Lucía sentía. La confesión mutua de amor era un alivio abrumador, pero también una nueva carga. El contrato, antes una prisión necesaria, ahora parecía una barrera cruel entre sus corazones. Permanecieron allí, abrazados, por un largo tiempo, el calor del fuego de la chimenea, reflejando el calor que se había encendido entre ellos. Finalmente, Eduardo se apartó un poco, pero mantuvo las manos en su cintura, los ojos azules fijos en los de ella. «Sé que esto es complicado, Ana Lucía», dijo, con voz baja y seria, «pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto por ti, y no quiero que tú finjas tampoco». Ana Lucía asintió, las lágrimas aún rodando. «No puedo fingir, Eduardo. Ya no». «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó nuevamente, la misma pregunta que había flotado en el aire en la sala de cine. Pero ahora con la confesión la urgencia era mayor. «Sofía está casi lista para volver», recordó Ana Lucía, con la voz entrecortada. «El contrato termina cuando ella esté completamente recuperada y segura». Eduardo suspiró, pasando la mano por su cabello. «Lo sé, y nunca quise que te sintieras atrapada. Pero, ¿y si no tuviera que terminar?». Ana Lucía lo miró confundida. «¿Cómo? ¿Y si el contrato pudiera ser renegociado?», propuso, sus ojos brillando con una idea. «No como un acuerdo de negocios, sino como un compromiso real. No tendrías que irte. Sofía podría venir aquí, vivir con nosotros. Esta mansión es lo suficientemente grande para todos». La propuesta de Eduardo la tomó por sorpresa. ¿Vivir con él? ¿Con Sofía? La idea era tentadora, un sueño que nunca se atrevió a tener. Pero había tantos obstáculos. «Eduardo, no es tan simple», dijo. «La gente, Verónica, saben que es un contrato. ¿Cómo lo explicaríamos?». «No necesitamos explicar nada a nadie, Ana Lucía», respondió con voz firme. «Ya estamos casados. El mundo cree que somos una pareja. Y si somos una pareja de verdad, ¿qué más importa?». Sujetó su rostro entre las manos. «No quiero perderte. No después de todo lo que creció entre nosotros. Quiero construir algo real. Contigo». La sinceridad en sus ojos era innegable. Ana Lucía sintió una mezcla de esperanza y miedo. El miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad, el miedo de que la realidad los alcanzara, pero la esperanza de un futuro con Eduardo, con Sofía segura y feliz junto a ellos, era poderosa. «Necesito pensar, Eduardo», dijo con voz débil. «Es mucho». Él asintió, besando su frente. «Piensa, pero sabe que mi oferta es sincera. Te amo, Ana Lucía, y quiero que tú y Sofía sean parte de mi vida». Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Ana Lucía. Llamaba a Sofía diariamente.
siguiendo su recuperación. La voz de su hermana estaba cada vez más fuerte, llena de planes para el futuro. La fecha del alta se acercaba rápidamente. Mientras tanto, la relación con Eduardo se profundizaba. Actuaban como una pareja, no solo en público, sino en cada momento privado. Las cenas románticas, las conversaciones hasta tarde en la noche, los toques y besos volvieron parte natural de sus días. Él era atento, cariñoso, y Ana Lucía se sentía más feliz de lo que jamás imaginó posible. Verónica, sin embargo, no estaba ciega. Observaba el cambio en la dinámica entre su hermano y la esposa de contrato con creciente desconfianza. Una tarde confrontó a Ana Lucía en la sala de estar. «Pareces haber olvidado tu lugar, Ana Lucía», dijo Verónica, con los ojos entrecerrados. «No te engañes, el contrato está terminando, y cuando termine, volverás a tu vida de antes. Eduardo no es el tipo de hombre que cambia por nadie». «No sabes lo que Eduardo siente», replicó Ana Lucía con voz firme, sorprendiéndose de su propio coraje. Verónica rió, un sonido seco y sin humor. «Conozco a mi hermano mejor que nadie. Es un hombre de negocios, y tú eres solo un negocio, que está a punto de concluirse». Las palabras de Verónica la golpearon, pero no con la misma fuerza de antes. Ana Lucía sabía que había algo más entre ella y Eduardo, algo que Verónica nunca entendería. La semana final antes del alta de Sofía llegó. Ana Lucía era una mezcla de euforia y pánico. La felicidad de tener a su hermana de vuelta era inmensa, pero la decisión sobre su futuro con Eduardo la atormentaba. Necesitaba hablar con Sofía, explicarle todo, pero ¿cómo? ¿Cómo contarle a su hermana que el sacrificio que hizo por ella se había transformado en amor? Una noche, Eduardo la encontró en el jardín, sentada en un banco, mirando las estrellas. «¿Decidiste?», preguntó con voz suave, sentándose a su lado. Ana Lucía se volvió hacia él, con los ojos humedecidos. «Eduardo, te amo, y quiero quedarme contigo, pero Sofía, ella es mi prioridad. Necesito estar segura de que estará bien con esto, que entenderá». Eduardo tomó su mano y la apretó. «Se lo explicaremos juntos. Es tu hermana, entenderá. Que haré todo lo posible para que se sienta segura y feliz aquí. Será parte de nuestra familia, Ana Lucía, nuestra verdadera familia». La palabra familia resonó en el corazón de Ana Lucía. Era todo lo que siempre quiso: una familia, un hogar, amor. Y Eduardo estaba ofreciendo todo eso. «Confío en ti, Eduardo», dijo, una decisión formándose en su corazón. «Quiero intentarlo. Quiero quedarme». Una sonrisa radiante se extendió por el rostro de Eduardo, iluminando la oscuridad de la noche. La atrajo hacia un beso de promesa, de esperanza, de un futuro que estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, embarcaron en el jet privado de Eduardo, rumbo a Houston. Ana Lucía estaba nerviosa, pero decidida. El encuentro con Sofía sería la verdadera prueba. Esperaba que el amor que sentía por Eduardo y la nueva vida que estaban construyendo fuera lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo, incluso el pasado del contrato y las expectativas de todos. El destino de su farsa estaba a punto de revelarse, y con él, la verdad de sus corazones. El jet privado de Eduardo cortó los cielos azules, llevándolos hacia Houston. Ana Lucía sentía el corazón en la garganta, una mezcla de ansiedad y una alegría contenida. Con cada minuto que pasaba, la proximidad de volver a ver a Sofía aumentaba, pero también la presión de tener que revelar la compleja verdad sobre su matrimonio. Eduardo a su lado sostenía su mano, su toque firme y reconfortante. Parecía tranquilo, pero Ana Lucía sabía que él también sentía el peso de aquel momento. Al llegar a la clínica, la atmósfera era de expectativa. El equipo médico los recibió con sonrisas, confirmando que Sofía estaba lista para el alta. Cuando la puerta de la habitación de Sofía se abrió, Ana Lucía apenas pudo contener las lágrimas. Sofía estaba sentada en la cama, más delgada, pero con un brillo en los ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. «¡Sofía!», exclamó Ana Lucía, corriendo para abrazar a su hermana. El abrazo fue apretado, lleno de alivio y amor. «Ana, Lucía, viniste.
Me siento tan bien, dijo Sofía con voz llena de energía. Se apartó un poco, notando a Eduardo parado en la puerta. «Eduardo, qué bueno verte de nuevo». Eduardo se acercó, con una sonrisa gentil en el rostro. «Es fantástico verte tan bien, Sofía. Me alegra que el tratamiento haya sido un éxito». Los tres pasaron la tarde juntos, conversando sobre la recuperación de Sofía, sus planes para el futuro, los recuerdos que Ana Lucía y Eduardo habían construido en Cancún y Oaxaca. Ana Lucía intentaba encontrar el momento adecuado para la conversación seria, pero la felicidad de Sofía era tan contagiosa que dudó. Por la noche, en la habitación de hotel que Eduardo había reservado para ellas en la clínica, Ana Lucía sintió que no podía seguir postergando. Sofía estaba sentada en la cama hojeando una revista. «Sofía, necesitamos hablar», comenzó Ana Lucía, con voz un poco temblorosa. Sofía levantó los ojos percibiendo la seriedad en el tono de su hermana. «Pasó algo. Estás rara». «Ana». Lucía respiró hondo buscando las palabras correctas. «Sí, pasó. Es sobre mi matrimonio con Eduardo». Sofía frunció el ceño. «¿Qué pasa? Sé que se casaron para ayudarme. Estoy muy agradecida con ustedes dos por eso, Ana Lucía. Sé el sacrificio que hiciste». «No es un sacrificio, Sofía», dijo Ana Lucía, sintiendo las lágrimas en los ojos. «Ya no. Al principio sí, era por ti. Pero las cosas cambiaron». Miró hacia la puerta, donde Eduardo había prometido que estaría para apoyarla. Entró y sus ojos encontraron los de ella, dándole valor. Eduardo se sentó junto a Ana Lucía en la cama, tomando su mano. «Sofía, cuando tu hermana y yo nos casamos, fue un acuerdo de negocios. Yo necesitaba una esposa para proteger mi empresa y Ana Lucía necesitaba el dinero para tu tratamiento». Sofía escuchaba, con una expresión en su rostro que era una mezcla de confusión y sorpresa. «Pero durante ese tiempo, conviviendo, viajando juntos», continuó Ana Lucía, con voz más firme ahora que Eduardo estaba allí, «nos conocimos de verdad y nos enamoramos, Sofía». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía parpadeó intentando procesar las palabras. El shock era evidente en sus ojos. «¿Enamoraron?», repitió Sofía, con voz casi susurrante. «Pero era un contrato, una farsa». «Lo era», confirmó Eduardo, con voz calma y sincera. «Pero los sentimientos no lo fueron. Amo a tu hermana, Sofía, y ella me ama». Sofía miró de Ana Lucía a Eduardo y luego de vuelta a su hermana, buscando cualquier señal de que era una broma, o tal vez una nueva parte del plan. Pero los ojos de Ana Lucía estaban llenos de una verdad innegable. «Sé que es difícil de entender», dijo Ana Lucía, con las lágrimas rodando. «Yo misma tardé en creerlo. Pero es real, Sofía. Te lo juro». Sofía se recostó en la cama, con el rostro pensativo. «Entonces, ¿qué significa? ¿El contrato termina ahora que estoy bien? ¿Ustedes van a separarse?» «No», respondió Eduardo mirando directamente a Sofía. «No si no queremos. Mi propuesta para Ana Lucía es que sigamos casados, de verdad, y que tú vengas a vivir con nosotros en la mansión en Ciudad de México. Serás parte de nuestra familia, Sofía. Quiero que te sientas segura y amada, tanto como tu hermana». Sofía permaneció en silencio por un largo momento, absorbiendo todo. Ana Lucía sintió el corazón oprimirse, temiendo la reacción de su hermana. Sabía cuánto Sofía valoraba la honestidad y la simplicidad. Finalmente, Sofía miró a Ana Lucía y una pequeña sonrisa comenzó a surgir en sus labios. «¿Eres feliz, Ana Lucía?» «Sí, Sofía, muy feliz», respondió Ana Lucía con la voz entrecortada. Sofía entonces miró a Eduardo. «¿Y tú, Eduardo, vas a cuidarla? ¿De verdad?» «Con mi vida, Sofía», respondió Eduardo con voz cargada. «De sinceridad». Sofía suspiró, un peso pareciendo salir de sus hombros. «Siempre quise que fueras feliz, Ana Lucía, y si él te hace feliz, entonces confío en ti». Extendió la mano hacia Eduardo. «Bienvenido a la familia, cuñado». Un inmenso alivio inundó a Ana Lucía. Abrazó a Sofía nuevamente,
las lágrimas ahora de pura alegría. El mayor obstáculo había sido superado. La verdad, por más compleja que fuera, había sido aceptada. Al día siguiente, dejaron la clínica, con Sofía radiante entre ellos. El camino de regreso a Ciudad de México sería el inicio de una nueva fase, no solo para Ana Lucía y Eduardo como pareja, sino para la familia que estaban comenzando a construir. Sin embargo, la aceptación de Sofía era solo el primer paso. La verdadera batalla para consolidar su amor y su nueva familia aún estaba por venir, especialmente con la sombra de Verónica flotando sobre la mansión. El regreso a Ciudad de México fue una mezcla de celebración y aprensión. Sofía, visiblemente más fuerte y con el rostro colorado por la salud recuperada, estaba deslumbrada con la mansión. Eduardo había dispuesto que la habitación al lado de la de Ana Lucía fuera preparada para ella, decorada con colores vibrantes y libros que adoraba. La alegría de Sofía al explorar su nuevo espacio era contagiosa, y Ana Lucía sentía el corazón rebosar de gratitud. Los primeros días fueron de adaptación. Sofía, acostumbrada a la simplicidad, extrañaba el lujo, pero se divertía con la novedad. Eduardo era atento, asegurando que tuviera todo lo que necesitaba y que se sintiera cómoda. La llevaba a pasear por el parque, conversaba sobre sus intereses e incluso la ayudaba con algunos juegos de mesa que ella adoraba. La interacción entre ellos era natural y cariñosa, y Ana Lucía observaba con una sonrisa, viendo la familia que tanto soñaba comenzar a formarse. Sin embargo, la burbuja de felicidad no duraría mucho. Verónica, que había sido informada del alta de Sofía y del regreso de todos, apareció en la mansión al día siguiente, sin previo aviso. Sus ojos, siempre escudriñadores, recorrieron la sala de estar, deteniéndose en Sofía, que estaba leyendo un libro en el sofá. «Así que la pequeña paciente está de vuelta», dijo Verónica con voz gélida. «Espero que seas consciente de que el contrato de tu hermana, y por lo tanto tu estadía aquí, está oficialmente terminado, ¿no? Ana». Lucía sintió un escalofrío, pero Eduardo, que estaba a su lado, apretó su mano. «No, Verónica», intervino Eduardo con voz calma pero firme. «El contrato, como acuerdo de negocios, puede haber cumplido su propósito, pero mi matrimonio con Ana Lucía no está terminado. De hecho, apenas está comenzando». Verónica soltó una risa sarcástica. «No me digas. ¿La farsa se volvió realidad? ¿Esperas que crea eso, Eduardo? Tú, el hombre más escéptico que conozco, enamorado de una plebeya que contrataste». «Verónica, por favor», dijo Sofía, levantándose del sofá, con voz sorprendentemente firme para su edad. «No hables así de mi hermana, y ellos se aman de verdad, lo sé». La intervención de Sofía tomó a Verónica por sorpresa. Miró a la sobrina con desdén. «Ah, sí, la niña. Eres muy ingenua, Sofía. Tu hermana hizo un buen trabajo manipulando a Eduardo para que extendiera el acuerdo». «No es manipulación, Verónica», dijo Ana Lucía dando un paso al frente, la rabia comenzando a hervir dentro de ella. «Es amor. Y no tengo que probar nada a ti». Eduardo se colocó entre las dos mujeres. «Basta, Verónica. Sofía y Ana Lucía son mi familia, y se quedarán aquí. Si no puedes aceptar eso, entonces es mejor que no vengas más a mi casa». La amenaza de Eduardo fue un golpe para Verónica. Sus ojos centellearon, pero percibió la seriedad en su voz. Por primera vez, Eduardo estaba poniendo algo por encima de sus intereses comerciales o de la imagen que ella intentaba preservar. «Te arrepentirás de esto, Eduardo», siseó Verónica, antes de volverse y salir de la mansión, dando un portazo. El silencio que siguió fue llenado por la respiración pesada de Ana Lucía. Sofía corrió a abrazar a su hermana. «Es terrible, Ana Lucía. No hagas caso a lo que dijo». «No le hago caso, mi amor», dijo Ana Lucía, abrazando a su hermana. Miró a Eduardo, que la observaba con una expresión de orgullo y cariño. «Gracias», susurró para él. «No hay nada que agradecer», respondió tomando su mano. «Somos una familia ahora, y las familias se protegen». A pesar de la escena con Verónica
la vida en la mansión comenzó a asentarse en una nueva rutina. Eduardo y Ana Lucía continuaron trabajando en el proyecto de caridad y Sofía, ahora con plena salud, comenzó a interesarse por actividades escolares y a hacer nuevos amigos. La presencia de Sofía trajo una ligereza y una alegría a la mansión, transformándola de un lugar formal a un hogar vibrante. Ana Lucía y Eduardo continuaban nutriendo su relación, construyéndola día a día. Reían más, compartían más, y cada noche, cuando Sofía estaba dormida, se encontraban en su suite conversando sobre el día, sobre sus sueños y miedos. El toque de sus manos, el calor de sus cuerpos uno contra el otro, la intimidad que crecía entre ellos, era la prueba de que el amor había florecido donde menos se esperaba. Sin embargo, Ana Lucía sabía que la salida de Verónica era solo una tregua. La hermana de Eduardo no renunciaría tan fácilmente a su control y a sus creencias sobre el matrimonio de ellos. La verdadera prueba de fuego aún estaba por venir, cuando la sociedad de Ciudad de México, con sus ojos curiosos y juzgadores, comenzara a cuestionar la autenticidad de su amor, ahora que el motivo original del contrato había desaparecido. El cuento de hadas había comenzado, pero la realidad aún llamaba a la puerta. La vida en la mansión de los Monterrey, antes marcada por la formalidad y el propósito del contrato, floreció en un hogar vibrante y lleno de vida. Sofía era la personificación de la alegría, explorando cada rincón de la inmensa casa con la curiosidad de una niña que redescubre el mundo. Sus risas resonaban por los pasillos, y su presencia trajo una ligereza que Eduardo y Ana Lucía no sabían que faltaba. Eduardo, por su parte, se reveló un padre y marido sorprendentemente dedicado. Pasaba las mañanas trabajando en su despacho, pero reservaba las tardes para la familia. Llevaba a Sofía a paseos por el Parque Chapultepec, le enseñaba ajedrez en la biblioteca y le leía historias antes de dormir. Con Ana Lucía, la intimidad crecía cada día. Las miradas intercambiadas, los toques casuales que se demoraban, las conversaciones profundas que se extendían por la noche, todo esto cimentaba la base de su amor. Eran una pareja real, construyendo una vida juntos, ladrillo a ladrillo. El proyecto de caridad de Ana Lucía prosperaba y ella se dedicaba a él con pasión renovada. Eduardo no solo la apoyaba financieramente, sino que también ofrecía consejos y contactos, convirtiéndola en una presencia cada vez más respetada en el círculo filantrópico de Ciudad de México. La confianza de Ana Lucía florecía y se sentía más fuerte y más capaz que nunca. Sin embargo, la calma era solo la superficie. Verónica, fiel a su promesa de venganza, no había desaparecido. Operaba en las sombras, tejiendo una red de intrigas y chismes que comenzaron a circular en los salones de la alta sociedad mexicana. La primera gran prueba vino con el baile anual de gala benéfica, un evento de prestigio que reunía a las familias más influyentes de la ciudad. Eduardo y Ana Lucía, como anfitriones honorarios del proyecto de caridad, eran el centro de atención. Ana Lucía eligió un vestido deslumbrante, y Eduardo la miraba con admiración, sus ojos azules prometiendo apoyo incondicional. Al llegar al salón, los susurros comenzaron. Las miradas curiosas se fijaron en ellos. ¿Aún están juntos? Pensé que el contrato terminaría cuando la hermana mejorara. ¿Será que ella lo engañó? Ana Lucía sintió el peso de los juicios, pero levantó la cabeza, la mano de Eduardo firmemente en la suya. Verónica estaba allí, claro, con una sonrisa forzada y ojos que parecían agujas. Se acercó a ellos, acompañada de algunas socialités que parecían hambrientas de chismes. «Eduardo querido, Ana Lucía», dijo Verónica, con una voz demasiado dulce. «Es tan bueno verlos, y Ana Lucía, estás deslumbrante, casi como una verdadera Monterrey». La indirecta era clara. Ana Lucía sintió la rabia ascender, pero Eduardo apretó su mano discretamente. «Ella es una Monterrey, Verónica», respondió Eduardo, con voz fría como el hielo. «Mi esposa y la madre de Sofía». Una de las socialités, una mujer con un collar de diamantes centelleante, intervino con una sonrisa falsa.
Es tan inspirador ver un matrimonio tan duradero, especialmente después de todo lo que se oyó sobre su inicio, Eduardo. Ana Lucía sintió las miradas intensificarse. La historia del contrato era un secreto abierto entre la élite, y ahora que Sofía estaba bien, la persistencia del matrimonio era un enigma para ellos. Mi matrimonio con Ana Lucía es exactamente como cualquier otro, señora Martínez, respondió Eduardo, con voz calma, pero con una autoridad innegable. Basado en amor y respeto, y no debo explicaciones a nadie sobre cómo comenzó o cómo continúa. Miró a Ana Lucía y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Mi esposa es la mujer más increíble que he conocido, y soy un hombre afortunado por tenerla a mi lado. Las palabras de Eduardo fueron un escudo para Ana Lucía. Sintió una ola de calor y gratitud. Él no solo la defendía, sino que la celebraba abiertamente. Verónica, viendo que su táctica no funcionaba, intentó otro enfoque. ¿Y Sofía? ¿Está bien? ¿O aún necesita tratamiento especial? La insinuación era que Sofía aún era una carga, un motivo para que Ana Lucía permaneciera. Sofía está perfectamente saludable, Verónica, respondió Ana Lucía con voz firme, y está prosperando en nuestra casa. Es una niña brillante y feliz, y parte de nuestra familia, así como yo. La confianza en su voz sorprendió a Verónica, que retrocedió un paso. Eduardo sonrió a Ana Lucía orgulloso. La noche continuó, y a pesar de las miradas y los susurros, Eduardo y Ana Lucía bailaron, rieron e interactuaron con los invitados como una pareja verdaderamente enamorada. A cada paso, desmontaban los chismes con la fuerza de su unión. Al final de la noche, exhaustos pero victoriosos, regresaron a la mansión. Sofía ya estaba dormida. En el silencio de la habitación, Ana Lucía se volvió hacia Eduardo. Fue difícil, admitió, con voz cansada. Sentí todas las miradas. Eduardo la abrazó fuerte. Lo sé, pero fuiste magnífica, Ana Lucía. Los enfrentaste con dignidad y verdad, y eso es lo que importa. Besó su frente. Pueden susurrar y juzgar cuanto quieran, pero no pueden cambiar lo que sentimos. Nuestro amor es real, y eso es todo lo que necesitamos. Ana Lucía se acurrucó en sus brazos, sintiéndose segura. La batalla contra el prejuicio de la sociedad había comenzado, pero con Eduardo a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier cosa. La farsa se había disuelto completamente, dando lugar a una verdad inquebrantable. El desafío ahora era mantener esa verdad viva y fuerte ante un mundo que aún se negaba a creer en cuentos de hadas modernos. Los días que siguieron al baile de gala fueron de una extraña quietud. La victoria contra los susurros y las miradas curiosas había sido momentánea. Ana Lucía sentía que, aunque hubieran ganado esa batalla específica, la guerra contra la percepción de la sociedad estaba lejos de terminar. La mansión seguía siendo un refugio, un santuario donde el amor y la familia florecían, pero el mundo exterior, con sus juicios y chismes, flotaba como una nube. Sofía estaba ajena a la mayoría de las tensiones, inmersa en su nueva rutina de estudios y juegos. Su recuperación era completa e irradiaba una felicidad que calentaba el corazón de Ana Lucía. Eduardo, por su parte, estaba más protector que nunca. Observaba a Ana Lucía con un cuidado redoblado, como si pudiera sentir la presión que ella cargaba. Una mañana, mientras desayunaban, el silencio fue roto por el sonido estridente del teléfono de Eduardo. Atendió, y Ana Lucía notó el cambio inmediato en su expresión. Su rostro se contrajo en una mueca y apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué? Eso es un absurdo, rugió a la persona del otro lado de la línea. Quiero que resuelvas esto inmediatamente. No daré ninguna declaración ahora. Colgó el teléfono con un estruendo y lo arrojó sobre la mesa. Sus ojos, generalmente tan calmados, estaban llenos de furia. ¿Qué pasó, Eduardo?, preguntó Ana Lucía con el corazón oprimido. Verónica, dijo, con voz baja y peligrosa, filtró la historia. No solo la historia del contrato, sino todos los detalles, distorsionados y sensacionalistas. Hay un artículo en una de las mayores revistas de chismes de Ciudad de México, con fotos nuestras, insinuando que me engañaste,
que el matrimonio es un fraude y que Sofía es solo un pretexto para que te infiltres en mi fortuna. Ana Lucía sintió que la sangre se le helaba. La noticia era un golpe directo, mucho más agresivo que los susurros en un baile. Esto era público, impreso, y afectaba no solo a ella, sino a Eduardo y, cruelmente, a Sofía. No puede ser, murmuró con las manos temblando. Sofía, no puede ver esto. Eduardo se levantó, caminando de un lado a otro en el comedor. No lo permitiré. Demandaré a esa revista, demandaré a Verónica. Cruzó la línea. ¿Y si la gente cree?, preguntó Ana Lucía con voz entrecortada. ¿Y si esto perjudica tus negocios? ¿Y si Sofía lo descubre? Él se detuvo y la miró, sus ojos suavizándose un poco, pero aún con una llama de determinación. No perjudicará nada, y Sofía no lo descubrirá por esa porquería de revista. Se lo contaremos si es necesario, pero primero necesitamos lidiar con esto, juntos. La mansión, antes un refugio, ahora parecía cercada. Los teléfonos comenzaron a sonar incesantemente. El equipo de Eduardo estaba en pánico, sus asesores de prensa llamando a cada minuto. La historia se propagaba como fuego. Ese día Eduardo y Ana Lucía se encerraron en el despacho, discutiendo la estrategia. Eduardo quería una respuesta agresiva, una refutación legal y pública que aplastara a la revista y a Verónica. Ana Lucía, por otro lado, sentía que la verdad, por más compleja que fuera, era la única salida. Eduardo, luchar contra esto legalmente solo dará más combustible, argumentó. Dirán que estamos intentando ocultar algo. Necesitamos ser honestos, no con la revista, sino con las personas que importan y con la verdad de lo que somos ahora. Pero la verdad es complicada, Ana Lucía, dijo frustrado. ¿Cómo explicamos que un contrato se volvió amor? Se reirán de nosotros. Deja que se rían, respondió con voz ganando fuerza. Nosotros sabemos lo que es real, y tal vez, solo tal vez, si somos auténticos, la gente lo verá. No podemos dejar que la mentira de Verónica defina nuestra historia. Eduardo la observó, con la intensidad en sus ojos. Sabía que ella tenía razón. Una batalla legal prolongada solo alargaría el sufrimiento y la exposición. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó con voz más calma ahora. Una declaración, dijo Ana Lucía con un brillo de determinación. No para la revista de chismes, sino para un medio respetable. Y no solo una refutación, sino nuestra historia, la verdad. Que el contrato nos unió, pero el amor nos mantuvo juntos. Y que Sofía es la razón de todo, y ahora nuestra mayor alegría. Eduardo dudó por un momento, sopesando los riesgos. Exponer la verdad completa era un paso audaz, sin precedentes para un hombre tan reservado como él. Pero miró a Ana Lucía, a la mujer que había puesto su mundo de cabeza, y lo había llenado con un amor que nunca imaginó. Está bien, dijo finalmente. Lo haremos, juntos, pero me aseguraré de que Verónica pague por esto. No saldrá impune. Ana Lucía asintió, sabiendo que la promesa de Eduardo era seria. La guerra de Verónica se había intensificado, pero también había solidificado la unión entre ellos. Se levantaron listos para enfrentar al mundo, no con mentiras o defensas, sino con la fuerza inquebrantable de un amor que había nacido de las circunstancias más improbables. El siguiente paso sería el más arriesgado de todos: revelar la verdad de sus corazones al mundo y esperar que estuviera listo para creer. La decisión de revelar la verdad al mundo fue un paso colosal, y la mansión Monterrey se transformó en un cuartel general de crisis. El equipo de Eduardo, liderado por su asesor de prensa, David, trabajaba incansablemente para contener la filtración de la revista, emitiendo comunicados genéricos de noticias falsas, mientras preparaban la verdadera bomba. Ana Lucía y Eduardo pasaron horas en el despacho, revisando cada palabra de la declaración que harían. No sería una entrevista en vivo, para evitar trampas, sino una declaración formal y detallada para una revista de prestigio, conocida por su periodismo serio y por alcanzar a un público más influyente y menos propenso al sensacionalismo. La idea era no solo refutar las mentiras,
sino contar la historia completa, con toda su complejidad y, sobre todo, con la verdad de sus sentimientos. Necesitamos ser transparentes, Eduardo, insistía Ana Lucía, mientras él revisaba un párrafo sobre la condición de Sofía. No podemos ocultar nada. Es la única forma de que la gente crea. Eduardo asintió con expresión seria. Lo sé. Es un riesgo, pero tienes razón. La verdad es nuestra mejor arma. Decidieron incluir detalles sobre el diagnóstico de Sofía, la urgencia de la situación y el propósito inicial del contrato. Pero el foco principal sería la evolución de su relación. Lo que comenzó como un acuerdo de negocios para salvar una vida, floreció en un amor verdadero e inquebrantable, decía un fragmento que Ana Lucía había escrito, y Eduardo aprobó sin vacilación. Hablarían sobre la convivencia, los viajes, el descubrimiento mutuo de cualidades que jamás imaginarían encontrar uno en el otro. La mayor preocupación era Sofía. Para protegerla del furor mediático, Eduardo dispuso que pasara unos días en la casa de campo de un amigo de la familia, lejos de Ciudad de México, acompañada por una niñera de confianza y un tutor particular. Prometieron que la visitarían tan pronto como el polvo se asentara. La despedida fue dolorosa, pero necesaria. Finalmente, la declaración fue lanzada. La revista, con una foto de Eduardo y Ana Lucía, mirándose con un cariño evidente, estampaba el titular: El matrimonio Monterrey, una historia de amor inesperado y coraje. El artículo era largo y detallado. Contaba la historia desde la desesperación de Ana Lucía por salvar a su hermana, el acuerdo con Eduardo, la convivencia forzada que se transformó en amistad y finalmente en amor. La recuperación de Sofía era celebrada como el milagro que unió a la familia de forma indisoluble. La honestidad era palpable en cada línea y la vulnerabilidad de Eduardo y Ana Lucía era sorprendente. La reacción del público fue inmediata y polarizada. Por un lado, los escépticos y los moralistas condenaban la farsa inicial, acusando a Ana Lucía de oportunismo y a Eduardo de ingenuidad. Verónica Claro estaba entre los más vocales, usando sus redes sociales para propagar veneno y desacreditar la historia. Pero para sorpresa de muchos, y para el alivio de Eduardo y Ana Lucía, una ola de apoyo también surgió. Personas que habían enfrentado enfermedades en la familia o que creían en el poder del amor para superar las adversidades, se manifestaron. La historia de Sofía tocó corazones, y la idea de un amor nacido de circunstancias tan improbables, casi un cuento de hadas moderno, cautivó a muchos. Artículos de opinión comenzaron a surgir, elogiando el coraje de la pareja al exponer su verdad. En la mansión, Eduardo y Ana Lucía seguían la repercusión, lado a lado. Leían los comentarios, los artículos, y se aferraban a los gestos de apoyo. Con cada ataque se fortalecían. Con cada palabra de cariño, se sentían validados. «Funciona», susurró Ana Lucía a Eduardo, una noche, mientras él la abrazaba en la cama. «La verdad funciona». «Sí, mi amor», respondió besando su cabello. «Pero no es el fin. Verónica no renunciará tan fácilmente. Y la sociedad aún tiene sus propios demonios». A pesar de la victoria parcial, la vida de ellos había cambiado. Para siempre. Eran ahora una pareja pública, con una historia que sería debatida para siempre. La privacidad que antes disfrutaban había disminuido drásticamente, pero al mismo tiempo, la exposición había solidificado su vínculo de una forma que nada más podría. Se habían lanzado juntos al abismo de la verdad y emergido más fuertes, más unidos que nunca. La batalla por la aceptación estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentarla de la mano uno contra el mundo. La publicación del artículo en la revista de prestigio abrió una nueva fase en la vida de Eduardo y Ana Lucía. La mansión, antes un refugio de privacidad, se volvió un punto de interés para paparazzi y curiosos. Coches de prensa estacionaban en la calle y flashes disparaban siempre que alguien se acercaba a las puertas. En cada salida eran asediados por preguntas sobre la autenticidad de su amor y los detalles del contrato de matrimonio. Eduardo, acostumbrado a la atención de los medios en sus negocios,
estaba irritado con la invasión de su vida personal. Ana Lucía, por su parte, se sentía expuesta y vulnerable. Sin embargo, se mantuvieron firmes, siempre de la mano, enfrentando los reflectores con dignidad. Las reacciones del público seguían divididas, pero la historia de amor improbable parecía estar ganando más adeptos que detractores. Mensajes de apoyo llegaban por correo electrónico y cartas, algunos de personas que se identificaban con la lucha de Sofía, otros de parejas que veían en ellos un ejemplo de superación. Verónica, sin embargo, no estaba satisfecha con el giro de los acontecimientos. La repercusión positiva del artículo la enfurecía. Había subestimado la capacidad de Eduardo y Ana Lucía de transformar una narrativa negativa en una historia de amor conmovedora. Su siguiente jugada sería más calculada, apuntando a minar los cimientos de la familia que estaban construyendo. Días después del lanzamiento del artículo, Eduardo recibió una citación judicial. Verónica estaba demandando a Ana Lucía por fraude y manipulación, alegando que se había aprovechado de la vulnerabilidad de Eduardo y de la enfermedad de Sofía para asegurar un matrimonio de conveniencia y acceso a la fortuna Monterrey. El proceso era absurdo, pero la intención era clara: arrastrar el nombre de Ana Lucía por el lodo, forzarlos a un escrutinio público aún mayor y tal vez incluso intentar obtener la custodia de Sofía, alegando que Ana Lucía no era una tutora adecuada. «No tiene límites», gruñó Eduardo arrugando la citación en su mano. «Esto es un ataque directo a ti, Ana Lucía, y a Sofía». Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. El proceso era una amenaza real que podría desestabilizar todo lo que habían construido. «Quiere destruirnos, Eduardo. Quiere que me rinda. ¿Y lo harás?», preguntó mirándola a los ojos. Ana Lucía respiró hondo, la rabia mezclándose con la determinación. «Nunca. No después de todo lo que pasamos. No después de que Sofía esté bien. No lo logrará». Eduardo sonrió, una sonrisa sombría. Eso es lo que quería oír. Vamos a luchar y vamos a ganar. La primera providencia fue traer a Sofía de vuelta. Necesitaban hablar con ella antes de que la noticia del proceso llegara a sus oídos por fuentes externas, distorsionadas. La niña llegó radiante, llena de historias sobre la casa de campo. Al final de la tarde, Eduardo y Ana Lucía se sentaron con Sofía en la sala de estar, el corazón de Ana Lucía latiendo fuerte. «Sofía, mi amor», comenzó Ana Lucía sosteniendo la mano de su hermana. «Necesitamos hablar sobre algunas cosas que están sucediendo. Sabes que contamos nuestra historia para una revista, ¿verdad?». Sofía asintió curiosa. «Sí, la niñera me la mostró. Estaban tan guapos en la foto». Eduardo tomó la otra mano de Sofía. «Sí, lo estábamos. Y contamos la verdad sobre cómo nos casamos, para que la gente supiera que nos amamos de verdad. Pero no a todo el mundo le gusta la verdad, Sofía, especialmente a la tía Verónica». La sonrisa de Sofía desapareció. «Es mala». «Lo es», concordó Ana Lucía, «y está intentando hacernos daño. Dijo que nuestro matrimonio no es real y que no soy una buena hermana para ti. Incluso inició un proceso en la justicia para intentar probarlo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Pero es mentira. Eres la mejor hermana del mundo, y ustedes se aman». «Sabemos que es mentira, mi amor», dijo Eduardo, atrayendo a Sofía para un abrazo. «Y es por eso que vamos a luchar. Vamos a mostrar a todos que nuestro amor es real y que tú eres parte de nuestra familia. Nadie nos separará». Sofía se aferró a ellos, las lágrimas mojando sus ropas. «No quiero que me lleve». «No lo hará», prometió Ana Lucía, abrazando a su hermana con fuerza. «Nadie lo hará. Somos una familia, Sofía, y las familias permanecen juntas, sin importar lo que pase». La conversación fue dolorosa pero necesaria. La reacción de Sofía, aunque esperada, reforzó la determinación de Eduardo y Ana Lucía. El proceso de Verónica era más que una batalla legal. Era una batalla por la integridad de su familia. Sabían que los tribunales serían despiadados
y que cada detalle de sus vidas sería escudriñado. Pero, al ver la confianza y el amor en los ojos de Sofía, supieron que tenían todo lo que necesitaban para vencer. La siguiente fase sería aún más pública y desafiante, pero estaban listos para defender su amor y su familia hasta el final. El proceso iniciado por Verónica transformó la vida de los Monterrey en un torbellino. Abogados, reuniones estratégicas y la constante amenaza de la exposición pública se volvieron la nueva rutina. Eduardo contrató a los mejores abogados de Ciudad de México, especialistas en derecho de familia y en combatir el acoso mediático. El equipo jurídico era agresivo y determinado, pero el proceso era complejo, pues involucraba la validez de un contrato de matrimonio y la custodia de una menor, Sofía. Las audiencias preliminares comenzaron, y cada aparición de Eduardo y Ana Lucía en el tribunal era un espectáculo para los medios. Reporteros y fotógrafos los aguardaban en la puerta, sedientos de cualquier detalle. Verónica, siempre impecable y con una sonrisa de desdén, parecía saborear cada momento del circo mediático que había creado. En el tribunal, los abogados de Verónica exploraban cada matiz del contrato original, pintando a Ana Lucía como una oportunista y a Eduardo como una víctima ingenua. Cuestionaban la rapidez del matrimonio, la ausencia de un noviazgo tradicional y la conveniencia de la mejoría de Sofía justo después de la unión. Era un ataque personal y brutal que pretendía desacreditar la historia de amor que habían construido. Ana Lucía, sentada junto a Eduardo, sentía el peso de las acusaciones. Había momentos en que la vergüenza y la rabia amenazaban con dominarla, pero entonces miraba a Eduardo que sostenía su mano bajo la mesa o pensaba en Sofía, y la determinación volvía. Eduardo, por su parte, era una roca. Su postura en 1900, el tribunal era de calma y dignidad, pero sus ojos, cuando se fijaban en Verónica, eran de acero. Testificó con claridad y convicción, explicando la urgencia de la situación de Sofía y cómo la convivencia con Ana Lucía había transformado su vida. «Me casé con Ana Lucía por un motivo, sí», declaró Eduardo en su testimonio mirando directamente al juez, «para salvar la vida de una niña. Y no me arrepiento de nada. Pero lo que comenzó como un acuerdo se transformó en algo mucho mayor. Me enamoré de ella, de su fuerza, su bondad, su pasión por la vida. Y ella se enamoró de mí. Nuestro matrimonio es real. Nuestro amor es real. Y Sofía es la prueba viviente de que a veces los caminos más inesperados nos llevan a la mayor felicidad». Las palabras de Eduardo resonaron en la sala del tribunal, e incluso algunos periodistas parecían conmovidos. Verónica, sin embargo, puso los ojos en blanco, claramente no impresionada. La defensa de Eduardo y Ana Lucía se centró en la evolución de la relación, presentando evidencias de su vida familiar, del trabajo conjunto en el proyecto de caridad y del bienestar de Sofía. Amigos y empleados de la mansión testificaron sobre la armonía y el amor que reinaban en la casa. El médico de Sofía presentó un informe detallado sobre su recuperación, atestiguando que estaba perfectamente saludable y feliz. El punto crucial del proceso era la custodia de Sofía. Los abogados de Verónica argumentaban que si el matrimonio era una farsa, Ana Lucía no tendría derecho a la custodia, y que Verónica, como tía paterna, sería una tutora más adecuada para la niña, especialmente considerando la fortuna Monterrey. Ana Lucía fue llamada a declarar. Sintió el nerviosismo, pero respiró hondo. «Señora Monterrey», comenzó el abogado de Verónica con un tono condescendiente, «¿puede explicarnos por qué, después de la mejoría de su hermana, el matrimonio con el señor Monterrey no fue anulado, conforme al supuesto acuerdo original?» «Porque ya no había un supuesto acuerdo, señor», respondió Ana Lucía con voz firme. «Había un matrimonio y un amor. Lo que comenzó como una necesidad se volvió mi vida. Amo a Eduardo, y él me ama, y amamos a Sofía. No hay nada falso en eso». ¿Y no cree que se aprovechó de la situación para asegurar una vida de lujo? ¿Hay acceso a la fortuna Monterrey?, insistió el abogado con una sonrisa irónica. «Vine a Ciudad de México para salvar a mi hermana.
No para casarme con un hombre rico, respondió Ana Lucía, mirándolo a los ojos. No sabía quién era Eduardo Monterrey cuando lo conocí. Mi único objetivo era Sofía, y ahora mi único objetivo es la felicidad de mi familia. La fortuna de Eduardo es suya. Mi valor no está en el dinero, sino en el amor que compartimos. El testimonio de Ana Lucía fue sincero y apasionado. Habló sobre el miedo de perder a Sofía, la gratitud hacia Eduardo y el amor que creció entre ellos. Describió la alegría de ver a Sofía saludable y feliz y cómo la familia Monterrey se había vuelto su verdadero hogar. El juez, un hombre experimentado e imparcial, escuchaba atentamente, tomando notas. Cada día de audiencia, la balanza parecía inclinarse más hacia el lado de Eduardo y Ana Lucía. La verdad, por más improbable que pareciera, se revelaba más fuerte que las mentiras y las insinuaciones de Verónica. En el último día de la audiencia, antes de la decisión del juez, Verónica hizo un último intento desesperado. Se levantó y, ignorando a sus propios abogados, se dirigió directamente al juez. «Excelencia», dijo con la voz entrecortada por una falsa emoción, «esa mujer está manipulando a mi hermano, es una oportunista, y Sofía merece una familia ¿verdad? No una farsa construida sobre mentiras y contratos». Eduardo se levantó con los ojos centelleantes. «Verónica, cállate». Ana Lucía puso la mano en su brazo, calmándolo. Miró a Verónica con una mezcla de pena y desprecio. «La señora Verónica Monterrey está equivocada, Excelencia», dijo Ana Lucía, con voz clara y fuerte. «Nuestra familia es real, nuestro amor es real, y Sofía es amada y segura con nosotros. Ella es la prueba de que, a veces, el amor encuentra los caminos más tortuosos para florecer». El juez golpeó con el martillo, cerrando la sesión. La decisión sería dictada en una semana. Eduardo y Ana Lucía salieron del tribunal de la mano, exhaustos, pero con una sensación de deber cumplido. Habían contado su verdad. Ahora solo quedaba esperar por el veredicto que sellaría el destino de su familia. La semana que siguió a la audiencia final fue la más larga y angustiante para Eduardo y Ana Lucía. Cada toque de teléfono, cada golpe en la puerta, parecía un presagio. La mansión, que antes era un refugio, ahora parecía un castillo bajo asedio, aguardando el veredicto que decidiría el destino de su familia. Sofía, aunque protegida de la mayoría de los detalles, sentía la tensión en el aire, y Ana Lucía y Eduardo se esforzaban por mantenerla distraída con juegos e historias. Finalmente, llegó el día de la decisión. El tribunal estaba lleno, con periodistas, curiosos e incluso algunos simpatizantes de la pareja. Eduardo y Ana Lucía entraron de la mano, sus rostros marcados por la ansiedad, pero con una dignidad inquebrantable. Verónica ya estaba allí, sentada con sus abogados, una sonrisa presuntuosa en sus labios, como si la victoria ya fuera suya. El juez entró y un silencio pesado cayó sobre la sala. Parecía serio, y cada palabra que profería era medida. Comenzó recapitulando los argumentos de ambas partes, la complejidad del caso y la gravedad de las acusaciones. El corazón de Ana Lucía latía descompasado y sintió la mano de Eduardo apretar la suya. Tras considerar todas las evidencias presentadas, comenzó el juez, su voz resonando, los testimonios de los testigos, los informes médicos de la menor Sofía Lucía García y el análisis profundo del contrato de matrimonio, este tribunal ha llegado a su decisión. Verónica se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el juez. Este tribunal reconoce que el matrimonio entre la señora Ana Lucía García y el señor Eduardo Monterrey tuvo, de hecho, un propósito inicial de urgencia y conveniencia, buscando garantizar el tratamiento médico de la menor Sofía Lucía García, continuó el juez. Ana Lucía sintió un escalofrío. ¿Sería ese el fin? Sin embargo, prosiguió el juez elevando la voz, las pruebas y testimonios presentados demostraron de forma inequívoca la evolución y la consolidación de un vínculo afectivo genuino entre las partes. El amor, la dedicación y el compromiso demostrados por la pareja, especialmente en el cuidado y bienestar de la menor Sofía, son incuestionables. Lo que comenzó como un acuerdo se transformó en una unión sólida,
basada en respeto mutuo, cariño y amor verdadero. Un suspiro de alivio escapó de Ana Lucía. Eduardo apretó su mano con fuerza, un brillo de esperanza en sus ojos. Ante lo expuesto, declaró el juez con voz firme y final, este tribunal considera improcedente la acción iniciada por la señora Verónica Monterrey. El matrimonio entre Ana Lucía García Monterrey y Eduardo Monterrey es declarado válido y legítimo en todos sus términos, y más importante, la custodia de la menor Sofía Lucía García permanece íntegramente con sus padres, Ana Lucía García Monterrey y Eduardo Monterrey, que demostraron ser los tutores más adecuados y amorosos para garantizar su desarrollo y felicidad. Un murmullo de alivio y algunos aplausos contenidos resonaron en la sala. Ana Lucía sintió las lágrimas rodar por su rostro, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora. Eduardo la atrajo para un abrazo apretado, sus ojos humedecidos. Habían ganado. Verónica, por otro lado, se levantó abruptamente, su rostro contorsionado en furia. «Esto es un absurdo, una injusticia, esa mujer es una estafadora». El juez golpeó con el martillo con fuerza. «Orden en la corte, señora Monterrey. La decisión está dictada. El tribunal está cerrado». El equipo de seguridad tuvo que intervenir para contener a Verónica, que seguía gritando improperios mientras era retirada de la sala. Eduardo y Ana Lucía, ajenos al caos que Verónica dejaba tras de sí, solo se abrazaban, sintiendo el peso de la batalla finalmente disiparse. Al salir del tribunal, la multitud de reporteros los rodeó, pero esta vez, los flashes y las preguntas eran diferentes. Había un tono de respeto, de reconocimiento. Eduardo, con Ana Lucía a su lado, hizo una breve declaración. «Se ha hecho justicia», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Nuestro amor es real, nuestra familia es real. Y ahora finalmente podemos vivir en paz, enfocados en lo que realmente importa, la felicidad de Sofía y la nuestra propia». Esa noche, la mansión Monterrey estaba llena de una alegría contagiosa. Amigos cercanos y el personal de la casa se reunieron para celebrar. Sofía, que había sido informada de la victoria, corría por la sala radiante, ajena a las complejidades legales, pero consciente de que su familia estaba segura. Eduardo y Ana Lucía se encontraron en la terraza, observando las estrellas. Él la abrazó por detrás besando su hombro. «Te amo, Ana Lucía», susurró, «más de lo que las palabras pueden expresar». «Yo también te amo, Eduardo», respondió ella volteándose para mirarlo. «Pasamos por tanto, ¿verdad? ¿Quién diría que un contrato nos llevaría a esto?» Él sonrió, una sonrisa llena de ternura. «El destino tiene sus propios planes, y estoy agradecido por cada giro que nos trajo hasta aquí». Se besaron bajo el cielo estrellado, un beso que sellaba no solo el fin de